Este coche que veis aquí es el Fiat Tipo. Se presentó en el año 2016 y hace un par de años se renovó de forma bastante notable. ¿Por qué volvemos a hablar del Fiat Tipo? Pues precisamente porque se ha presentado una versión híbrida. Bueno, más que híbrida, es una mild hybrid, microhíbrida, no llega a ser híbrida del todo, pero lo suficiente como para que este coche pueda reducir sus consumos y sea un poco más sostenible. Os voy a explicar qué tal funciona este Fiat Tipo Cross Hybrid. Cross porque es una versión con una estética más crossover. ¡Vamos a por ello! Este es el Fiat Tipo Cross, una versión dentro de la gama Tipo con estética más campera, al estilo de un todocamino. Un coche del que os habló sobradamente Joan Dalmau en un vídeo que podéis ver en nuestro canal. Pero para que os hagáis una idea rápida, respecto al Fiat Tipo normal, tiene una mayor altura libre, para golpes específicos, estriberas, barras de techo y unas bonitas llantas de 17 pulgadas. Viene a ser algo parecido a lo que Kia ofrece con su Exit o Ford con el Focus Active. Es una versión más atractiva estéticamente al tener una imagen campera y que viene más equipada, es un acabado tope de gama. La novedad más importante en este coche y lo que justifica hacer este vídeo está precisamente debajo de su capó y es este nuevo motor microhibridizado que utiliza una tecnología híbrida de 48 voltios y que afortunadamente se sirve de un motor de gasolina de 4 cilindros, no de 3, como acostumbra a ser ya norma en el sector. Un motor de 4 cilindros de 1,5 litros que da nada menos que 130 caballos, una buena potencia, y que se combina en este caso con un motor eléctrico que está por aquí metido, que da también un apoyo a este motor de gasolina, y otro motor eléctrico más pequeñito que también sirve para los arranques. Además utiliza una batería también muy pequeña de 0,8 kWh de capacidad. Este sistema microhíbrido o de hibridación ligera, o mild hybrid, como queráis llamarle, reduce el consumo de combustible. Según Fiat, hasta en un 11%. El Fiat Tipo Cross Hybrid ofrece sobre el papel un consumo inferior al del mismo coche con motor diésel, es decir, 4,7 litros a los 100 de media frente a los 5 litros a los 100 de un diésel. ¿Es pues esta versión híbrida una alternativa a la diésel? Juzgad vosotros mismos. A mí me dio una media real de 6,1 litros a los 100 y 5,4 litros a los 100 en un recorrido urbano, cifras que no están nada mal para tratarse de un gasolina con 130 caballos. El tipo diésel se moverá en cifras similares. La diferencia en realidad es poca. La verdadera diferencia entre una versión y otra está aquí, en la pegatina que se coloca en el parabrisas, y es que esta versión híbrida recibe la etiqueta Eco. La tecnología híbrida permite, por ejemplo, que el coche desconecte el motor de gasolina cuando lo crea necesario y de esta manera ahorrar combustible. Según las mediciones de Fiat, siguiendo el ciclo WLTP, hasta un 47% en carretera y en ciudad hasta un 62% llega a funcionar el coche sin el motor de gasolina conectado. Y esto es lo que permite, evidentemente, reducir el consumo. En atascos en ciudad, a la hora de salir del aparcamiento o al aparcar, lo hace en modo eléctrico, y esto es lo que permite reducir el consumo de gasolina. Además, en estas situaciones, llevar el coche en modo EV es más agradable, sabiendo que no contaminas directamente ni gastas combustible. El inconveniente de este Fiat Tipo es que a la hora de maniobrar la cámara de marcha atrás tiene muy poca resolución, y esto sí que es sorprendente. No dispone de sensores de aparcamiento ni delante ni detrás. Todo por un tema de costes, está claro. Como curiosidad, equipa un programa llamado City que se activa con este pulsador en el salpicadero y que modifica la asistencia de la dirección. De esta manera, si circulamos en ciudad podemos girar y hacer maniobras con menor esfuerzo. El inconveniente de esta dirección es que comunica poco. Para mi gusto está demasiado asistida. En carretera el motor de gasolina se desconecta de forma automática.
Es decir, en el momento que dejamos de acelerar, por ejemplo, si él lo considera necesario, pues nos corta ese motor de gasolina y pasa a funcionar solo con la energía de las baterías, aunque en momentos muy puntuales, como todo híbrido. Por ejemplo, ahora, en subida, está funcionando el motor de gasolina, pero en el momento que dejo de acelerar, si él lo considera necesario, desconectará el motor de gasolina para poder recuperar también energía eléctrica de esa desaceleración. Como es el caso, lo vemos perfectamente en cuanto a revoluciones. En el momento en el que dejamos de acelerar, el motor de gasolina deja de funcionar y las revoluciones pasan a ser automáticamente cero. La transición entre el modo eléctrico y el modo de combustión, es decir, el momento en el que el coche pasa de funcionar con el motor eléctrico a hacerlo con el motor de gasolina, no se nota apenas yendo a alta velocidad, pero no ocurre lo mismo cuando circulamos a bajas vueltas o en los arranques desde parado. La transición entre el modo eléctrico y el modo térmico, es decir, el momento justo en el que el coche deja de funcionar con la energía de la batería y pasa a hacerlo con el motor de gasolina, pues es una transición muy brusca. ¿Y qué pasa? Pues que el coche se nota como que funciona a tirones. Digamos que no llega a conseguir esa fluidez necesaria, se nota mucho ese cambio de sistema de funcionamiento y bueno, el coche en el momento en que entra a funcionar con el motor de gasolina, además también entra a funcionar con el cambio automático y este cambio automático tampoco es que sea una gran referencia en rapidez y una cosa por la otra pues acaba haciendo que el coche pues notemos que va como un poco como a tirones. Afortunadamente esto solo ocurre a bajas vueltas. Si a eso añadimos que el tacto de frenada tampoco es que sea del todo lineal, es decir, tiene el típico tacto de frenada de los coches híbridos, que frenan muy poco al principio y después acaban frenando de una forma un poco brusca, pues entenderéis que, bueno, que el comportamiento del coche, sobre todo a bajas vueltas, no es el que uno espera. Sería necesaria o sería deseable una mayor linealidad en la respuesta. Afortunadamente esto solo ocurre a bajas vueltas, es decir, cuando estamos en ciudad o cuando estamos en los primeros momentos del arranque. Una vez el coche está lanzado, pues esta transición, esta brusquedad, estos tirones ya no se notan. Y también es cuestión de acostumbrarse. Digamos que en el momento en que ya te has hecho al coche, pues sabes hasta qué punto puedes apretar a fondo el acelerador o no para evitar este efecto. Pero es una lástima porque Fiat precisamente se caracteriza por ser una marca que hace motores que funcionan muy bien y en el caso de este microhíbrido pues parece que no lo han acertado del todo. Yo creo que quizás se lo deberían trabajar un poquito más. En todo momento podemos saber el nivel de carga de la batería a través de este indicador en el cuadro de instrumentos. Al ser una batería muy pequeña, se carga en un momento, cuestión de minutos, y se descarga por igual. La posición de conducción es bastante elevada como en un SUV. Hay buena visibilidad y todo se encuentra muy a mano. Solo los controles de la radio son algo extraños. El del volumen está detrás del volante, como en algunos Renault, pero es que hay otro en la consola central aquí abajo con forma de ruedecilla. En este coche la configuración del chasis busca sobre todo el confort, es evidente, sobre todo en esta versión crossover que tiene unas suspensiones un poquito pues más elásticas y la verdad es que es un coche muy cómodo. Una vez estás en carretera, uno de los aspectos más destacados de este Fiat Tipo es su nivel de confort, el confort que puede llegar a transmitir a sus ocupantes. Además es un coche muy noble, es un coche que tiene una dirección que es bastante incisiva, que se lleva muy bien, que no hace ningún extraño. Eso sí, la dirección, para mi gusto, está un poco demasiado asistida y no aporta demasiada información. Pero la verdad es que tampoco se nota mucho, quiero decir, es un coche que se lleva muy bien, que se lleva de forma muy fácil y lo hace todo muy agradable. Además, esta versión microhíbrida, como en ocasiones desconecta el motor de gasolina y pasa a funcionar con la poca energía que tiene la batería, pues hace que el coche funcione de una forma todavía más silenciosa. Y eso que este motor de gasolina ya de por sí tiene muy poca rumorosidad, es un motor que funciona de forma muy refinada, pero al ser también apoyado por esta pequeña batería, por esta energía eléctrica, pues todavía su funcionamiento puede llegar a ser todavía más silencioso. Pesa unos 100 kilos más que el gasolina, 1500 kilos, una diferencia que apenas se nota. El motor empuja con fuerza, parece que tenga más de 130 caballos.
Es brioso, con bastante par. Acelera de 0 a 100 en 9 segundos, 3 segundos menos que la versión de gasolina, que tiene 100 caballos y un cilindro menos. Balancea un poco en las curvas, pero no es molesto. Las suspensiones ofrecen un buen compromiso y sujetan bien la carrocería. Y es que esta versión híbrida no pierde su filosofía de coche de familia, para cortos y largos desplazamientos. Es un coche cómodo, práctico y funcional, para usar incluso fuera del asfalto, donde la mayor altura libre respecto al Fiat Tipo normal supone una pequeña ventaja. Pero no olvidéis que este tipo es un turismo, ni tan solo un todocamino. Tracciona del eje delantero y no está protegido. Esto de circular fuera del asfalto es más de cara a la galería, seamos honestos. Respecto a este interior, pues la verdad es que lo tenemos todo explicado en el vídeo que hizo Joan Dalmau con motivo de la presentación del modelo, que podéis ver en nuestro canal de YouTube. Yo no voy a entretenerme ahora en explicaros al detalle todas estas plazas delanteras, lo que sí voy a hacer es comentaros cuáles son las diferencias que presenta este Fiat Tipo Hybrid con respecto al Fiat Tipo convencional. Y básicamente son tres. Una de ellas la encontramos aquí en esta pantalla, donde tenemos un menú específico dedicado al sistema híbrido, un menú al que se accede de forma muy fácil y que nos presenta información sobre cómo se está repartiendo el flujo de energía en el coche, o también tenemos un historial de conducción con la distancia recorrida en los últimos días o el historial de regeneración, hasta qué punto hemos llegado a regenerar energía para recargar esta batería que tanto nos interesa. El segundo aspecto diferente de este hybrid respecto al resto de la gama Tipo lo encontramos aquí en el cuadro de instrumentos, y es un pequeño indicador que nos indica la carga de la batería. En todo momento sabemos el porcentaje de batería que tenemos con energía eléctrica y sabemos hasta qué punto se descarga y hasta qué punto llega a cargarse del todo. Y el tercer aspecto diferenciador está aquí en este botón que se llama e-auto, que nos permite desactivar el sistema eléctrico y hacer que el coche funcione totalmente con el motor de gasolina. Nos puede interesar, por ejemplo, cuando nos interese cargar la batería porque sabemos que vamos a entrar en una zona de bajas emisiones, por ejemplo. El acceso y arranque sin llave es una de las opciones disponibles, bien, pero contrasta con el freno de mano de tipo palanca, el de toda la vida. En general, los acabados son sencillos, hay bastante plástico a la vista, pero los ajustes se ven buenos y el equipamiento está cuidado. Las plazas traseras son amplias y se notan cómodas, pero cuidado, no hay rejillas de ventilación ni tomas USB para conectar dispositivos, como tampoco equipa reposabrazos. El maletero es grande, ofrece 440 litros, la misma cifra que ofrece el resto de la gama Tipo. Y es que como la batería es pequeña y está colocada en posición central, no ocupa espacio en el maletero. Debajo del piso hay un pequeño hueco para colocar el kit reparapinchazos y poco más. La versión Station Wagon familiar ofrece un maletero todavía más capaz, 550 litros. Es una excelente alternativa si queréis cargar a menudo y también está disponible con motor micro híbrido. El Fiat Tipo, en cualquiera de sus acabados, viene bien equipado con sistemas como el de reconocimiento de señales de tráfico, el de mantenimiento de carril, la conexión automática de luces de largo alcance y la alerta de vehículos en el ángulo muerto. Por lo tanto, es un coche que viene de serie bien equipado en algunos aspectos, pero se encuentran a faltar otros. Da una de cal y otra de arena. Joan Dalmau nos comentaba hace 2 años en su vídeo que el Fiat Tipo Cross estaba disponible a partir de 15.900 euros. Ahora la tarifa ha subido. Sí, también para un modelo de entrada al mundo de los compactos como este. En el momento de hacer este vídeo lo podemos comprar a partir de 22.100 euros, que es lo que cuesta la versión de gasolina convencional no híbrida con motor de 3 cilindros. A partir de 27.600 euros está esta versión Cross con este mismo motor de gasolina. Y a partir de 32.600 euros se ofrece la versión Cross Hybrid con cambio automático, la que os he presentado en este vídeo. Esta versión probada sube a 33.217 euros con extras como el color gris coloseo o el acceso y arranque sin llave.
Esto de los coches de entrada hay que relativizarlo porque ya veis, es difícil encontrar en este segmento algo que baje de los 20.000 euros, y si nos vamos a versiones equipadas como esta, superamos los 30.000. Y esto en un coche que nació casi como un low cost, y que cada vez parece serlo menos. Aún con estos precios, este sigue siendo un compacto de los más asequibles del mercado. Un coche con una buena relación calidad-precio, un vehículo con el que cualquiera de vosotros que busquéis un coche para desplazaros de un punto A a un punto B sin demasiadas complicaciones y de una forma relativamente económica, pues aquí lo tenéis. Esta versión híbrida precisamente gasta un poquito menos que el resto de la gama tipo. Veréis que acabo con el coche en una pista forestal, pero no os llevéis a engaño, esto no es un todocamino, ni tan solo un SUV, es simplemente un turismo con un aspecto muy campero, un aspecto muy pintón. Eso sí, es un coche bastante atractivo y si es que algo que tienen los italianos es que saben diseñar buenos coches y el tipo es un buen ejemplo.